La función decimal pertenece a la categoría de funciones de texto. Esta función nos devuelve en una nueva celda un número o valor de una celda con un número determinado de decimales, además de la posibilidad de poderlo mostrar con separaciones de millares. Usaremos la función decimal para redondear un número al número de decimales especificados, dar formato al número con el formato decimal usando comas y puntos y obtener el resultado como texto. La sintaxis de esta función es el signo igual seguido del nombre de la función decimal y entre paréntesis los argumentos de la función número, decimales y no separar millares. La función decimal tiene tres argumentos. El primer argumento, número, es obligatorio. Es un número o expresión que se refiere a un número que queremos redondear y convertir en texto. El siguiente argumento, decimales, es opcional. Es un número que representa la cantidad de decimales que queremos fijar. Es el número de dígitos a la derecha del separador decimal. Y el argumento no separar millares también es opcional y se refiere a los valores lógicos de verdadero o falso. Si es verdadero, impide que el decimal incluya separadores de millares en el texto devuelto. Si se omite, es falso y quiere decir que sí se incluyen los separadores de millares en la presentación del número. Acá determinamos si deseamos ver o no ver el nuevo valor con el separador decimal. Los números en Microsoft Excel nunca pueden tener más de 15 dígitos significativos, pero el argumento decimales puede tener hasta 127 dígitos. Si el argumento decimales es negativo, el argumento número se redondea hacia la izquierda del separador decimal. Si omitimos el argumento decimales, se calculará como 2. Si omitimos el argumento no separar millares o es falso, el texto devuelto incluirá el separador de millares. La principal diferencia entre dar formato a una celda que contiene un número con un comando y dar formato a un número directamente con la función decimal es que la función decimal convierte el resultado en texto. Un número que recibe formato con el comando celda sigue siendo un número. Si tenemos el número 1524.648 y necesitamos obtener el resultado como texto redondeado el número con dos decimales y con separador de millares, entonces utilizaremos la función decimal. Y entre paréntesis colocaremos los argumentos. Como primer argumento tendremos el número que deseamos redondear y convertir a texto. Y en este ejemplo, el número se encuentra en la celda B2. El argumento decimales es 2 porque deseamos redondear a dos decimales. Y en el tercer argumento, no separar millares, el argumento es falso porque el texto devuelto incluirá el separador de millares. Como observamos, tenemos como resultado 1524.65, ha redondeado el número de la celda B2 con dos dígitos a la izquierda, utilizando el separador decimal. Se redondeó, como hemos indicado, a dos decimales porque el último dígito del número es 8, redondeando el número anterior a este, por eso que el número 4 se convierte en 5 y nos da como resultado 1524.65. Y como colocamos en el argumento no separar millares falso, aparece la coma. A continuación veremos unos ejemplos prácticos para comprender cómo funciona la función decimal. En la celda B4 tenemos un número con 4 decimales, como podemos observar. Deseamos redondear el número solo con dos decimales, con el separador de miles y obtener el resultado como texto. Para realizarlo utilizaremos la función decimal. Primero seleccionamos la celda B8. Luego clic al icono FX para insertar función. A continuación seleccionamos la categoría texto. De la lista seleccionar una función, ubicamos la función decimal y luego doble clic sobre ella. Se abre el cuadro de diálogo de argumentos de función y en ella ingresaremos los argumentos requeridos.
En el primer argumento número, escribimos el nombre de la celda que contiene el número a redondear. En este ejemplo se encuentra en la celda B4. Podemos escribir la celda B4 o hacer clic sobre ella. En el siguiente argumento, decimales, se debe ingresar la cantidad de decimales que deseamos mostrar. En este caso es 2. Por eso, podemos hacer clic a la celda que contiene el número de decimales, que en este caso se encuentra en la celda B5. Luego pasamos al siguiente argumento, no separar millares. Como deseamos incluir el separador de millares, escribimos la celda B6 que contiene el texto falso o podemos hacer clic sobre la celda. Después de ingresar todos los argumentos, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve el resultado como texto alineado a la izquierda. Recordemos que podemos diferenciar cuando un número es considerado como texto porque Excel siempre lo va a alinear hacia la izquierda. Pero está redondeado a 2 decimales y ha considerado el formato decimal usando el separador de miles. En el siguiente ejemplo escribiremos los argumentos directamente y no aplicaremos referencia a celda. Ahora deseamos redondear el número que se encuentra en la celda B12 a 0 decimales, sin separador de millares. En la celda B16 insertaremos la función decimal. Después de seleccionar la celda, clica FX para insertar la función. Como hemos usado recientemente, podemos seleccionar la categoría usada recientemente y nos va a aparecer en la parte superior en la lista de seleccionar una función. Doble clic sobre la función y luego ingresamos los argumentos requeridos. En número, seleccionamos la celda que contiene el número que vamos a convertir. En este caso es la celda B12. En número de decimales escribimos el número 0 porque deseamos redondearlo a 0 decimales. En el siguiente argumento, que es no separar millares, no deseamos mostrar los separadores de millares, por eso escribiremos el texto de verdadero. Y para finalizar, clic al botón Aceptar. Ahora obtenemos el mismo número con el formato que hemos indicado, sin decimales y sin mostrar el separador de miles, y es considerado como texto. De esta forma nosotros podemos trabajar con la función decimal y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.